Buen día, alumnos y alumnas. El día de hoy vamos a aprender la división algebraica. Pero antes de entrar a la división algebraica tenemos que recordar cuáles son las reglas o cómo funciona la parte numérica y la parte literal en una división. Vámonos a la parte numérica. La parte numérica son las reglas, ¿recuerdan? Más entre más, menos entre menos, más entre menos, menos y menos entre más, menos. ¿Y qué pasaba con la parte literal? ¿Qué pasaba con los exponentes? Los exponentes de bases iguales se restan. El exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Qué significa eso de menos el exponente del denominador? Que al exponente del denominador siempre le vamos a cambiar el signo. Siempre vamos a utilizar su signo contrario. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. A la 7 entre a cúbica, ese 3 lo cambiamos a menos 3, entonces ahora sí tenemos 7 menos 3, 4, entonces nos queda a la 4. Vamos a ver el siguiente ejemplo. X a la 8 entre x a la menos 2, ese menos 2 lo cambiamos por más 2 y ahora sí tenemos 8 más 2, 10 y nos queda x a las 10. Vamos con el siguiente ejemplo. M a la 7 entre m a la 11. Ese 11 le cambiamos el signo y nos queda menos 11. 7 menos 11 nos queda m a la menos 3. Pero recuerden qué pasa cuando un exponente nos queda negativo, tenemos que aplicarle el inverso. Es por eso que la respuesta final es 1 entre m a la 3 o m cúbica. Muy bien, recordando ya estas reglas, entonces ahora sí nos vamos a ir a la primera parte de división algebraica. En este video solamente vamos a ver la primera parte. ¿Cuál es esa primera parte? Monomio entre monomio. Recordamos que es un monomio. Es una expresión algebraica formada por un solo término. Vámonos al primer ejercicio. Recuerden que tenemos una línea imaginaria entre la parte numérica y la parte literal. Primero nos vamos a concentrar en la parte numérica. Ahorita olvidamos la parte literal. La parte numérica tenemos menos 4 entre menos 2. Aplicamos reglas de los signos, menos entre menos, más 4 entre 2, 2. Ahora sí, nos vamos a la parte literal. X cúbica entre X. Recuerden que ese 1 de exponente no se escribe, solamente se los escribí para que recuerden que sí está ahí, pero en realidad nunca se tiene que escribir ese 1 de exponente. Ese 1 se convierte en menos 1, 3 menos 1, 2, y ahí tenemos ya el resultado, x a la 2. Vámonos al siguiente ejemplo, menos 36, x a la cuarta, y a la quinta, entre 12, x al cuadrado, y a la cuarta. ¿Cuáles son los exponentes que cambian? Los del denominador. Cambian a menos 2 y a menos 4. Pero vámonos primero a la parte numérica. Menos 36 entre 12, menos entre más, menos. 36 entre 12, 3. Parte literal. Empezamos con la x. 4 menos 2 nos queda 2. Y vamos con la y. 5 menos 4, 1. Entonces respuesta, menos 3x al cuadrado, y. Siguiente ejemplo. Menos 10x cúbica y cuadrada, z a la 5 entre 12x. ¿Se fijan que ya no escribí el 1 ahí de exponente? Y al cuadrado, z cúbica. Primero, parte numérica. Menos entre más, menos. 10 entre 12 no se puede dividir de manera exacta, entonces se queda expresada la fracción, pero siempre en fracción simplificada. Por eso dejamos 5 sextos. Empezamos ahora sí la parte literal. Empezamos con la x. 3 menos 1, 2. Ahora con la y. 2 menos 2, 0. ¿Qué pasa cuando tenemos potencia 0? La respuesta siempre es 1. Por eso, si se fijan en el resultado, la y, entre comillas, desaparece. No es que haya desaparecido, sino que se convirtió en un 1, que esa cantidad se multiplica por 1. Z, 5 menos 3, 2. Siguiente ejemplo. 8m a la menos 3, n a la 6, entre
menos 2m a la menos 5, n a la 8. Cambiamos los signos de los exponentes de abajo. ¿Y qué me queda? Parte numérica menos 4 y parte literal m a la 2, n a la menos 2, porque en la n tenemos 6 menos 8, entonces nos da menos 2, y aplicamos la regla del inverso. Ese n a la menos 2 se nos va para abajo y nos queda menos 4m cuadrada entre n cuadrada. Y por último, vamos a ver el último ejemplo. Si se fijan, la parte literal, el exponente ya tiene letras, pero aplican las mismas fórmulas, no cambia nada y aplican las mismas reglas. Primero la parte numérica, 9 entre 3, 3, y ahora la parte literal. Se le cambia signo a todo el exponente del denominador. Si se fijan, aquí hice la suma de los exponentes y ese es el exponente resultante.